Elena Ferraz destruyó a la amante de su marido en el tribunal y salió con el 90% de la fortuna. Quien traiciona, paga caro. Esa fue la frase que quedó grabada en la mente de todos los que siguieron el juicio que cambió la vida de Elena para siempre. Pero lo que pocos sabían es que la verdadera lucha comenzó mucho antes, con un simple mensaje que cayó como un rayo en su vida tranquila. Si te está gustando esta historia y quieres ver más historias inspiradoras como esta, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para ser notificado cada vez que una nueva aventura, superación o emoción llegue aquí. Dale like, comparte y ven a ser parte de este viaje con nosotros. Juntos vamos a transformar cada historia en un aprendizaje. Durante 35 años, Elena fue el pilar invisible de una gran fortuna, un imperio que ella y su esposo, Eduardo Ferraz, habían construido juntos. Él, el empresario brillante y carismático, siempre a la vanguardia de todos los eventos, atrayendo miradas y destellos de cámaras. Ella, la esposa discreta, la mente silenciosa detrás del éxito de Alvatech Finance, una de las empresas más respetadas en el sector financiero. Mientras él brillaba en los medios, ella trabajaba entre bastidores, construyendo la base de todo ese imperio. Parecían la pareja perfecta, pero lo que Elena no sabía era que todo eso estaba a punto de desmoronarse de manera devastadora. Gran vuelta ocurrió una mañana común, que comenzó como cualquier otra. Elena estaba en la cocina, tomando su café, cuando tomó la tableta de su marido, que había quedado olvidada sobre la mesa. La curiosidad hizo que desbloqueara la pantalla, sin saber que eso cambiaría su vida para siempre. Una notificación, un message, que debía ser privado, apareció de inmediato, y el nombre Camila brilló en la pantalla. Ya no aguanto fingir en la oficina, te amo, Camila. Camila Rocha, una joven analista de expansión en Alvatech Finance, la amante de Sumer. Elena no necesitaba más. Esas palabras fueron suficientes para destruir toda la confianza que había depositado en Eduardo. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un silencio pesado y cortante. El dolor era tan intenso como el shock, pero Elena no se dejó perder. Sabía que la verdadera batalla comenzaría en ese momento. Y no sería con lágrimas. Cerró la tableta lentamente, sin que nadie percibiera su agitación. Eduardo estaba fuera de casa, en otro viaje de negocios, mientras ella comenzaba a planificar qué hacer con esa información. No sería la esposa traicionada que él pensaba que sería. Elena no sería una víctima. Tenía una mente aguda y un espíritu resistente. La traición de él no sería el fin de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa, etapa de venganza y redención. En los días que siguieron, Elena no mostró nada. Continuó con su rutina, pero comenzó a investigar discretamente. Sin que Eduardo sospechara, se sumergió en una investigación implacable, buscando pruebas. Cenas secretas, viajes pagados por la empresa, regalos caros e incluso un departamento alquilado a nombre de un testaferro. Cada descubrimiento la dejaba más furiosa, pero también más decidida. Elena sabía que no podía actuar de manera impulsiva. No sería una reacción emocional, sino una estrategia calculada. Lo que haría a continuación requeriría más que rabia. Necesitaría inteligencia, paciencia y acción. Ya no sería más la esposa fiel y olvidada. Se convertiría en la mujer que Eduardo temería, y el primer paso sería usar la propia empresa en su contra. Buscó a una abogada de élite, la doctora Carolina Acevedo, una especialista en casos empresariales. Juntas comenzaron a planear su jugada. Elena sabía que, como socia fundadora de Alvatech, no podía ser tratada como una mujer cualquiera. Tendría que usar su posición para revertir la situación. Cada movimiento debía ser meticulosamente calculado. Mientras tanto, Eduardo, sin saber lo que se venía, continuaba su vida de apariencias, creyendo que su esposa seguía en la sombra, aceptando lo que él hacía. Pero Elena ya había trazado el primer paso de su plan. No había vuelta atrás. Ya no sería la esposa sumisa, sería la mujer que voltearía la situación a su favor, y la humillación que él causó se transformaría en su poder. Elena Ferraz nunca imaginó que su mundo se desmoronaría de la manera en que lo hizo. La traición de Eduardo no fue solo un golpe emocional, sino una ruptura de la confianza en cada rincón de su vida. Desde el momento en que leyó el mensaje de Camila, algo en su interior cambió. Ya no veía al hombre con el que había compartido más de 3 décadas, ni al compañero con el que había construido una familia y un imperio. En su lugar, veía a alguien más, a un hombre egoísta, incapaz de reconocer todo lo que ella había hecho por él, todo lo que ella había sacrificado, por su bienestar y por la empresa que los había elevado a ambos en esa noche. Cuando Eduardo volvió a casa, nada en su actitud parecía diferente. Comenzó a hablarle con esa dulzura que tanto la había cautivado durante todos estos años. Le preguntó sobre su día,
como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera en su lugar. Pero Elena ya no era la misma mujer que había sido antes de leer ese mensaje. Los ojos de su marido brillaban de una manera diferente, con un toque de ingenuidad que ella no podía ignorar. Parecía que no se daba cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «¿Qué pasa, cariño? Estás muy callada», dijo él. Intentando romper el pesado silencio que se había instalado entre ellos, Anena lo miró por un largo momento, evaluando sus palabras, sus gestos. ¿Cómo podía estar tan tranquilo después de lo que había hecho? Durante años había confiado en él ciegamente, pero ahora todo parecía una fachada. Sin embargo, no dijo nada. No podía revelar sus cartas tan pronto. En su mente, todo lo que él creía saber sobre ella estaba a punto de desmoronarse. Los días siguientes transcurrieron con una calma inquietante. Eduardo continuó con su vida, sin sospechar que su mundo se desmoronaba poco a poco. Helena, por otro lado, no dejaba de pensar en la magnitud de lo que había descubierto. Su marido no solo le había sido infiel, sino que había utilizado recursos de la empresa para sostener a su amante. Lo que comenzó como una traición emocional, pronto se convirtió en algo mucho más grande, un escándalo financiero. Las pruebas estaban ahí, acumulándose, esperando ser presentadas a Anne, pero no sería tan fácil. Elena sabía que no podía actuar sin prepararse. Tenía que ser precisa, meticulosa. Sabía que Eduardo se movería rápidamente para tapar sus huellas. Y la amante, Camila, probablemente también se sentiría respaldada por la posición de Eduardo. Tenía que ser más astuta que nunca. Por eso, comenzó a recopilar evidencia, pruebas que podrían destruirlo por completo. No solo se trataba de la infidelidad, se trataba de su propio futuro, de la fortuna que había ayudado a construir y que ahora debía ser defendida a toda costa. Anne comenzó a seguir cada uno de los pasos de Eduardo sin que él lo supiera. Revisaba los correos electrónicos de la empresa que tenía acceso, miraba las transacciones bancarias y consultaba cada detalle que pudiera encontrar. No pasaba ni un día sin que ella encontrara algo más que la confirmara que su marido no solo la había traicionado en lo emocional, sino también en lo financiero. Los regalos costosos para Camila, los viajes a destinos exóticos que nunca fueron reportados como viajes de trabajo. Todo estaba allí, a su alcance, y Elena lo sabía en la oscuridad de la noche. Cuando Eduardo dormía profundamente, Elena repasaba cada una de esas pruebas. Ya no sentía rabia, sino determinación. Su mente calculaba, tomaba notas y se preparaba para el siguiente paso. No solo quería recuperar lo que le pertenecía, sino también demostrarle a Eduardo y a todos los que alguna vez la subestimaron, que no era solo la esposa fiel que se quedaba en las sombras. Ella era la socia fundadora de Albotech. Había construido esa empresa desde cero, y ahora era hora de reclamar lo que le correspondía. A lo que Eduardo no sabía era que todo lo que había hecho hasta ahora solo había fortalecido su resolución. Elena estaba lista. No solo iba a destruir su vida, sino que lo haría de manera legal, calculada, inteligente, con un movimiento estratégico. Daría vuelta a la jugada y tomaría todo lo que le había sido arrebatado, sin que él pudiera hacer nada para detenerla. Con el paso de los días, Helena se sumergió en la investigación con una determinación implacable. Sabía que este proceso no podría ser apresurado ni emocional. Cada paso debía ser dado con precisión, pues se jugaba mucho más que su orgullo. La fortuna que había ayudado a construir, el reconocimiento que siempre había quedado en la sombra detrás de Eduardo, todo eso estaba en juego. Pero más que eso, estaba la dignidad de una mujer que había dedicado su vida a sostener un matrimonio y un imperio, solo para descubrir que había sido traicionada por alguien en quien confiaba profundamente. En las semanas siguientes, Helena adoptó una estrategia que no podía fallar. Se volvió más calculadora, más astuta. Durante años, había estado en la trastienda de la empresa, viendo cómo Eduardo brillaba mientras ella se encargaba de todo lo que no se veía. Ahora era su turno de tomar el control. Tenía acceso a toda la información de la empresa, y aunque Eduardo le había confiado su vida y su trabajo, no imaginaba que su esposa estaba acumulando pruebas de su traición. Todo lo que Elena necesitaba estaba al alcance de su mano. Solo debía ser paciente en cada vez que Eduardo salía de viaje. Ella revisaba las transacciones bancarias de la compañía, sus registros de gastos, las comunicaciones con proveedores y clientes. Todo coincidía con lo que había temido. Camila no solo era una amante, sino también una parte activa en el fraude que Eduardo había orquestado. El dinero de la empresa se había utilizado para mantener a Camila en su lujoso apartamento, pagar sus costosos regalos y costear sus viajes a Helena. No podía creerlo. Esos fondos, que deberían haber sido para el crecimiento de Albotech, se habían desviado para alimentar el ego
y los deseos de su esposo, a los días se convirtieron en semanas, y la cantidad de pruebas aumentaba. Helena sentía que cada documento que encontraba era un golpe más a la fachada perfecta que Eduardo había construido. Ya no solo se trataba de la infidelidad, sino de un escándalo financiero de dimensiones colosales. Si todo salía a la luz, Eduardo no solo perdería su reputación, sino también su empresa. Y lo peor, si ella no actuaba pronto, él seguiría disfrutando de los frutos de su engaño. Pero Helena no se dejó llevar por la rabia. Sabía que este era el momento perfecto para atacar. Cuando Eduardo regresaba de sus viajes, él no se percataba de nada, ni siquiera sospechaba que su mundo estaba a punto de cambiar. Helena, con su tranquila apariencia, lo dejaba creer que todo seguía igual, que su vida y su matrimonio continuaban en pie. Pero todo lo que hacía, cada palabra que decía, estaba alineada con un solo objetivo: recuperar lo que era suyo por derecho. Una noche, después de una reunión particularmente tensa, en la que Eduardo se mostró preocupado por el desempeño de la empresa, Helena lo invitó a cenar. Él, tan confiado, no sospechaba que esa cena sería el comienzo de su caída. Durante la comida, ella se mantuvo serena, casi distante, como si todo estuviera en orden. De vez en cuando, él le hablaba de sus nuevos proyectos, de cómo la empresa estaba enfrentando algunos desafíos económicos. Mientras él hablaba, Helena no podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y satisfacción. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo podía ignorar todo lo que ella había hecho por él, por su familia, por la empresa? Helena, ¿cómo te sientes con todo lo que hemos logrado?, le preguntó Eduardo con una sonrisa forzada. Ella lo miró, con la mirada fija y serena, y antes de responder, decidió que era el momento de dar el primer paso. Sabía que el próximo movimiento debía ser lo suficientemente fuerte para que todo cambiara en cuestión de minutos. Lo que hemos logrado, Eduardo, ¿qué hemos logrado realmente? Porque lo que tú llamas éxito ha sido construido a costa de algo mucho más valioso, dijo Helena, mirando fijamente sus ojos. Eduardo no entendió de inmediato, pero la calma en su voz, el tono que no daba lugar a la confusión, hizo que él se sintiera incómodo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Confundido, Helena no le dio más tiempo para preguntar. En cambio, su expresión, sacó su teléfono y le mostró las pruebas. Los correos electrónicos, las transacciones, las fotos de los viajes de Eduardo con Camila, los recibos de compras de lujo pagados con el dinero de la empresa. Era todo lo que ella necesitaba para demoler su mundo. Eduardo se quedó mudo, mirando cada documento como si no pudiera creer lo que veía. Esto es solo el comienzo, Eduardo, dijo Helena, dejando caer la frase con frialdad. No solo has traicionado mi confianza, sino que has puesto en peligro todo lo que hemos creado, y ahora voy a hacer que pagues por ello. En ese momento, Helena sabía que la batalla apenas comenzaba. No sería una lucha fácil ni rápida, pero estaba preparada, y esta vez sería ella quien tendría el control. La cena terminó en un silencio incómodo. Eduardo, incapaz de procesar lo que acababa de ver, se levantó bruscamente de la mesa. Sus manos temblaban, su rostro se había puesto pálido. Todo su mundo, que había estado construido sobre mentiras, comenzaba a desmoronarse frente a él. Helena lo observaba, serena, casi como si lo estuviera observando desde lejos. Él, el hombre que había sido su compañero durante más de 3 décadas, ahora no era más que un extraño que se derrumbaba ante sus propios engaños. Helena, por favor, esto no es lo que parece, dijo Eduardo, intentando buscar alguna salida, una excusa. Pero ella ya no estaba dispuesta a escuchar sus mentiras. Ya no lo miraba con el amor que sentía antes. Ahora veía un hombre que había roto todo lo que ella había cuidado y defendido durante tantos años. No, Eduardo. No se trata de lo que parece, se trata de lo que hiciste y de lo que te mereces, respondió Helena con calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. ¿Has usado nuestra empresa para sostener a un amante? ¿Has mentido? ¿Has traicionado? Why no solo has dejado que me humillen, que me pongan a un lado? Y eso ya no lo voy a permitir. La verdad era que Helena ya no sentía pena por él. La mujer que había sido fiel, que había dado su vida por él y por la familia que construyeron, ya no existía. Había sido reemplazada por una mujer mucho más fuerte. Una mujer que había tomado la decisión de que ya no sería más una víctima. Ya no era la esposa ciega y sumisa que había aceptado todo lo que Eduardo la había de. Ahora, Helena era la mujer que tomaría control de su vida, de su futuro, y que haría todo lo necesario para que Eduardo pagara por sus traiciones. Helena sabía que no podía actuar impulsivamente. No era solo cuestión de destruir su relación, sino de acabar con la fachada pública que Eduardo había construido a lo largo de los años. El siguiente paso sería llevar todo esto al terreno legal, y ahí ella tendría la ventaja. No solo era su esposa,
sino también su socia. Juntos habían fundado la Alvetec y no iba a permitir que él se saliera con la suya. A partir de ese momento, comenzaría su guerra silenciosa esa misma noche. Elena se comunicó con doctora Carolina Acevedo, la abogada de élite que había estado investigando discretamente. Sabía que necesitaría a alguien con el poder de enfrentarse a Eduardo en todos los niveles. Carolina había trabajado con grandes empresarios, pero nada como esto. Elena le presentó las pruebas y, sin decir una sola palabra de más, comenzaron a planear la estrategia. Vamos a acabar con todo esto. Y lo haremos de manera legal, le dijo Elena con firmeza. Quiero que Eduardo pague por cada una de las mentiras que ha dicho. Quiero que pierda todo lo que ha logrado con base en el engaño. Entiendo perfectamente, respondió Carolina. Lo que vamos a hacer va más allá de lo que crees. Vamos a usar sus propios errores en su contra. Lo que vamos a hacer no es solo un juicio, es un golpe mortal a su reputación y a su empresa. En ese momento, Elena entendió que esto no sería solo una batalla personal. Estaba luchando por algo mucho más grande. Estaba luchando por todo lo que había sido suyo y por todo lo que Eduardo le había arrebatado. No solo se trataba de un matrimonio roto, se trataba de un imperio que ella había ayudado a construir, un legado que él había tratado de destruir. Y ahora era su turno de reconstruirlo, de tomar lo que le pertenecía y asegurarse de que Eduardo entendiera, de una vez por todas, que las mujeres como ella no se quedaban calladas. El primer movimiento fue imparable. Elena congeló todas las cuentas de la empresa y empezó a hacer auditorías internas. Sabía que esto iba a ser un golpe certero y que Eduardo no lo vería venir. La investigación que había comenzado como un simple intento de obtener pruebas personales, ahora era una estrategia legal, calculada, y lo mejor de todo era que tenía todo lo que necesitaba. Cada uno de sus movimientos estaba documentado. Cada mentira estaba a punto de ser expuesta ante un juez. Mientras tanto, Eduardo seguía creyendo que Elena no había tomado ninguna decisión, que todo seguía igual. Incluso, cuando comenzó a recibir llamadas de su contador, notificándole sobre las auditorías, no comprendió de inmediato la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Elena había comenzado la guerra, pero lo había hecho sin levantar sospechas. Cada movimiento suyo era perfecto, meticulosamente planeado, y Eduardo no estaba preparado para lo que se le venía encima. Elena observó todo esto con una tranquilidad inquietante. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. El tribunal sería el campo de batalla final. Y cuando llegara ese día no sería ella quien perdiera a Ande. Y antes de que continuemos con esta historia llena de giros inesperados, venganza y justicia, si te está gustando esta trama, no olvides darle like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir creando más historias tan emocionantes como esta para ti. El día en que todo se desmoronó para Eduardo, llegó más rápido de lo que él hubiera imaginado. Aunque Elena había sido meticulosa, paciente y por encima de todo, estratégica, Eduardo seguía confiado. No sospechaba que todo lo que había construido, todas sus mentiras y traiciones, iban a ser derrumbadas por la misma persona que alguna vez consideró su aliada Ana Elena. Había esperado el momento adecuado, y ese momento había llegado. Los primeros pasos del juicio comenzaron con el congelamiento de las cuentas de la empresa. Las auditorías internas ya estaban en marcha, y pronto serían revelados los desfalcos. Eduardo, al principio, pensó que era solo un error administrativo, algo que podría solucionar fácilmente. Pero pronto se dio cuenta de que su mundo se estaba desmoronando y que Elena no estaba actuando sin razón. El juicio comenzó con la presencia de los abogados de ambos lados, pero lo que más sorprendió a todos fue la calma con la que Elena, en lugar de dejarse llevar por el dolor o la rabia, se mantenía serena y confiada. Ella sabía que el terreno legal era su campo de batalla y que lo había planeado todo con un cuidado meticuloso. Tenía pruebas más que suficientes para arruinar no solo la vida de Eduardo, sino también su reputación como empresario y su futuro en el mundo de los negocios ANE. A medida que avanzaban las sesiones en el tribunal, los testimonios de los testigos fueron acumulándose en contra de Eduardo. Camila, la amante de Eduardo, también fue llamada a declarar, pero antes de que pudiera decir una palabra, su credibilidad ya estaba pulverizada. Elena había presentado evidencias irrefutables sobre el uso indebido de fondos de la empresa para financiar el estilo de vida de Camila. Había fotografías, recibos, correos electrónicos y hasta videos que dejaban claro el desvío de dinero en Eduardo. Atrapado en su propia red de mentiras, intentó defenderse, pero cada argumento que presentaba era desmentido por las pruebas que Elena había reunido. A cada momento, su confianza comenzaba a desmoronarse. El hombre que había pasado su vida construyendo una fachada de poder, éxito y respeto, ahora
estaba siendo expuesto como el fraudulento que realmente era. Helena, de pie en el tribunal, observaba cada movimiento suyo con una calma imperturbable. Sabía que la batalla estaba ganada, pero no podía dejar de disfrutar el momento. La defensa de Eduardo comenzó a perder fuerza, y pronto el juez comenzó a hacer preguntas que solo dejaban claro lo que ya todos sabían. A la verdad, no estaba de su lado. La audiencia en el tribunal estaba atónita. Nadie esperaba que Helena, quien había sido la esposa silenciosa y reservada, se levantara de esa manera, con tanta fuerza, inteligencia y estrategia. El veredicto estaba cerca a Annie. Fue entonces cuando Helena presentó su pieza maestra, una exposición detallada de su contribución a la creación y crecimiento de Alvatech Finance. Mientras Eduardo había estado en los medios y en las cenas de lujo, Helena había sido la mente detrás de los movimientos estratégicos de la empresa, el cerebro que había hecho todo posible. Su testimonio, junto con los documentos que presentaba, dejó claro que ella era la verdadera fundadora de la empresa, sin cuyo trabajo y sacrificio no habría existido ni el éxito ni la fortuna que él disfrutaba. El juez, al escuchar todos los argumentos y al ver las pruebas, no tuvo más remedio que tomar una decisión que no dejó lugar a dudas. La sentencia fue clara y contundente. El 85% de los bienes de la pareja serían otorgados a Helena. La presidencia de Alvatech Finance pasaría a sus manos. Eduardo recibiría una pensión compensatoria, pero con un salario reducido, como un empleado más de la empresa que una vez fundó. Camila sería despedida inmediatamente, y además se abriría una investigación por el uso indebido de los recursos de la empresa. La sala del tribunal estaba en shock. El hombre que había estado al mando de la empresa por años, el hombre que había sido admirado por todos, ahora estaba de rodillas, completamente despojado de todo lo que había ganado a través de la mentira. Helena, por su parte, salió del tribunal con una expresión serena, como si todo eso fuera solo una parte más de la lucha que había comenzado mucho antes. La sentencia marcó el fin de una era para Eduardo, pero el inicio de una nueva etapa para Helena. No solo había recuperado lo que le pertenecía, sino que había dado una lección al mundo de que no hay impunidad para quienes traicionan, para quienes juegan con el corazón de los demás. Al salir del tribunal, Helena miró al horizonte. No solo era la esposa traicionada que había sido ignorada y puesta a un lado, ahora era una mujer de poder, una mujer que había demostrado que la verdadera fuerza reside en la inteligencia, en la calma y en la justicia. Helena Ferraz no solo había destruido la vida de su esposo, sino que había transformado la humillación en su mayor victoria. Después del veredicto, Helena no celebró con estrépito ni con exclamaciones. No había nada de triunfalista en su actitud. La victoria no se trataba de humillar a Eduardo o de hacerle pagar por la infidelidad. Se trataba de recuperar su vida, su dignidad y todo lo que le había sido arrebatado durante tanto tiempo. La sentencia había sido dura, pero justa. Mientras Eduardo quedaba reducido a una sombra de lo que alguna vez fue, Helena emergía más fuerte que nunca. La nueva presidenta de Alvatech Finance, la mujer que había sido silenciosamente el cerebro detrás del éxito de la empresa, ahora tenía el control total, con el 85% de los bienes y una posición de liderazgo. Helena sabía que no solo había recuperado lo que le pertenecía, sino que también había hecho historia. A las primeras semanas después del juicio, fueron decisivas. Helena asumió la presidencia, con una calma que sorprendió a muchos dentro de la empresa. Los empleados que alguna vez la vieron desde las sombras, como una figura que nunca se mezclaba con la alta dirección, ahora la miraban con respeto. La mujer que habían subestimado era la misma que había salvado la empresa de un desastre. La había llevado a nuevas alturas. Ella comenzó a tomar decisiones firmes e inteligentes, asegurándose de que la empresa mantuviera su crecimiento a pesar de los cambios internos. Las primeras acciones que tomó fueron purgar a aquellos que habían estado bajo la influencia de Eduardo y que sabían de las actividades ilícitas, incluidos aquellos que le eran leales a Camila. Helena, sin titubear, los despidió y puso en su lugar a personas de confianza, comprometidas con los valores que ella había defendido en la sombra durante tanto tiempo. El cambio fue palpable. Alvatech empezó a mostrar un crecimiento del 40% anual, algo que había sido impensable bajo el liderazgo de Eduardo. Helena no solo había recuperado la empresa, sino que la había transformado en una máquina más eficiente y exitosa que antes. Sin embargo, su ascenso no fue solo profesional. Su vida personal también experimentó una transformación radical. Comenzó a hacer apariciones públicas, no como la esposa anónima, sino como una líder empresaria respetada. Participaba en conferencias internacionales, donde compartía su historia de superación
su experiencia como mujer en un mundo dominado por hombres, y cómo había convertido su dolor en poder en una de esas conferencias. Helena hizo una declaración que dejó a todos sin aliento. La lealtad no debe confundirse con la sumisión. Cuando una mujer se levanta, el mundo entero escucha. Esas palabras se convirtieron en un lema. Helena había dejado atrás su vida como la esposa traicionada y se había reinventado como un referente de empoderamiento femenino. Su historia inspiraba a millones de mujeres a no permitir que sus vidas fueran definidas por las acciones de Losty, porque ella había demostrado que, incluso después de la humillación, se puede renacer más fuerte, más sabia y más poderosa. Pero Helena no solo quería ser una figura que inspirara a otras mujeres. Su dolor, su rabia, su venganza se habían transformado en un motor para ayudar a otras que, como ella, habían sido víctimas de traiciones. Fue entonces cuando decidió crear un programa de apoyo legal y emocional para mujeres en situaciones similares. Su misión era clara: darles a las mujeres las herramientas necesarias para luchar por sus derechos, por su dignidad y por su independencia financiera. A la fundación que creó, llamada Renacer, ofreció asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y capacitaciones profesionales para ayudar a las mujeres a recuperar el control de sus vidas. En poco tiempo, Renacer se convirtió en una organización de renombre, brindando esperanza a miles de mujeres que, como ella, habían sido maltratadas por un sistema que no las escuchaba. Helena ya no era solo una líder empresarial, ahora era una defensora de los derechos de las mujeres. Una mujer cuya historia de venganza se había convertido en un legado de justicia al final del día. Helena se miraba al espejo con una sonrisa tranquila. Ya no sentía dolor ni resentimiento, solo satisfacción por lo que había logrado, por lo que había superado. Sabía que había dado la vuelta a su vida, que había tomado el control y que había transformado cada herida en una lección. En su nuevo despacho, en lo alto de la torre que albergaba la sede de Alvatech, Helena observaba la ciudad, sintiendo una paz que nunca había conocido antes, y cuando miraba la frase grabada en la entrada de su oficina, una frase que había elegido personalmente, se daba cuenta de que, al fin, había logrado lo que se había propuesto. En lealtad no debe ser confundida con sumisión. Cuando una mujer se levanta, el mundo entero escucha. Helena Ferraz había dejado de ser la esposa traicionada, ahora era la mujer que había transformado su humillación en poder, su dolor en una revolución. El tiempo siguió su curso, pero para Helena, cada día era una reafirmación de su éxito, de su lucha por recuperar lo que le pertenecía y de la mujer que se había convertido. En Alvotech Finance, los resultados fueron extraordinarios. El paso de los meses, la empresa creció a una velocidad impresionante, no solo gracias a las decisiones acertadas de Helena, sino también por la renovada moral que ella había instaurado. Los empleados trabajaban con una nueva energía, y el ambiente de trabajo se volvió más inclusivo, transparente y ético. Helena se dedicaba a reformar la cultura corporativa de Alvotech. Sabía que el poder de una empresa no solo se mide por su rentabilidad, sino por el bienestar y la satisfacción de las personas que la componen. Cada vez que ingresaba a las oficinas, los empleados la recibían con respeto y admiración. La empresa, bajo su liderazgo, se había convertido en un modelo de innovación y de respeto hacia la diversidad y la igualdad de género. Poco a poco, Helena empezó a establecer una red de contactos con otras mujeres líderes en el mundo empresarial. Había algo en ella que atraía la atención de otras mujeres que, como ella, luchaban por abrirse camino en un mundo tradicionalmente dominado por hombres. Helena, consciente de que podía ser un referente, decidió fundar una iniciativa global llamada Mujeres que Lideran, cuyo objetivo era promover el liderazgo femenino en las altas esferas corporativas. A través de esta organización, Helena organizaba conferencias, programas de mentoría y grupos de apoyo entre empresarias. Su objetivo no solo era inspirar, sino también ofrecer oportunidades reales a mujeres talentosas que, por diversas razones, no habían logrado acceder a los espacios donde realmente podían hacer una diferencia. A cada paso, la figura de Helena se consolidaba como un referente en el mundo de los negocios. Su nombre ya no solo era conocido por aquellos que la conocían como la esposa traicionada de Eduardo Ferraz. Ahora, Helena Ferraz era una de las mujeres más poderosas de América Latina, una líder respetada y un símbolo de justicia y empoderamiento. El rostro público de Helena, medida que su influencia crecía, los medios de comunicación comenzaron a interesarse más por su historia. Las entrevistas, conferencias y apariciones en programas internacionales se multiplicaban. Cada vez que Helena hablaba, sus palabras eran seguidas por miles de personas, no solo porque su historia personal era inspiradora,
sino porque ella representaba la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, se podía renacer más fuerte. En una de sus entrevistas más importantes, Helena fue interrogada sobre su relación con su exmarido Eduardo, quien, para ese momento, ya había desaparecido del radar público. Los medios querían saber si aún había resentimientos, si su victoria le había traído satisfacción, o si sentía que había tomado la venganza que tanto había buscado. La respuesta de Helena fue simple, pero contundente: yo no hice esto por venganza, hice esto por justicia. En la vida, cuando te enfrentan a una situación difícil, tienes dos opciones: en ser víctima o levantarte y demostrar que tienes el control. Yo elegí lo segundo. La venganza nunca me interesó. Lo que quería era recuperar lo que me pertenece, recuperar mi voz y hacer que mi historia ayudara a otras mujeres a levantarse. También, esa respuesta se volvió viral. Miles de mujeres aplaudieron la sinceridad y la claridad con la que Helena hablaba. Ella había pasado de ser la esposa traicionada a ser una líder inspiradora, un ícono de empoderamiento. En la Fundación Renacer, la Fundación Renacer que Helena había creado, se expandió rápidamente. Su equipo creció y comenzó a brindar apoyo no solo legal y financiero, sino también emocional. Mujeres que se encontraban en situaciones similares a la de Helena, abusadas, humilladas, despojadas de su dignidad, ahora podían encontrar un lugar donde se les brindara la ayuda necesaria para comenzar de nuevo. En Renacer se convirtió en una plataforma de transformación, ofreciendo talleres de empoderamiento personal y profesional, asesoría para mujeres en procesos legales complicados, y programas de desarrollo empresarial para que pudieran fundar sus propios negocios. Helena estaba completamente comprometida con su causa. Su éxito personal no era suficiente. Su misión ahora era ayudar a otras a encontrar su propia fuerza. Recibió miles de mensajes de mujeres agradeciéndole por haber sido un faro de luz en medio de la oscuridad, por haberles mostrado que era posible sobrevivir a la traición y salir victoriosas. En la reflexión final de Helena, año después de la sentencia que la había transformado, Helena se encontraba de pie en la cima de un escenario, frente a una multitud de más de 5,000 personas en una conferencia internacional sobre liderazgo femenino. Había alcanzado una paz interna que nunca imaginó que experimentaría. Miró a su alrededor y, al ver la multitud, se dio cuenta de cuánto había logrado. No solo había reconstruido su vida, sino que había dejado una huella en el mundo antes de despedirse de la audiencia. Helena compartió una última reflexión, una frase que la había acompañado a lo largo de todo su viaje: cuando el mundo te da la espalda, cuando crees que todo está perdido, recuerda que dentro de ti está la fuerza para cambiar las reglas del juego. No se trata de venganza, ni de resentimiento, se trata de levantarse, de reconstruir, de transformar la oscuridad en luz y de ayudar a otras a hacer lo mismo. Aunque el éxito y el reconocimiento llegaron a Helena, ella no olvidaba las lecciones que la vida le había enseñado. Los años de lucha, sacrificio y dolor habían dejado huellas profundas, pero esas cicatrices no la definían. A medida que su vida se estabilizaba, Helena encontró momentos de paz y reflexión. Ahora, como una mujer influyente y poderosa, había logrado algo que muchas mujeres soñaban: en la independencia total en su día a día. Helena comenzó a enfocarse más en su bienestar personal. Ya no se sentía arrastrada por la constante presión de la batalla legal, ni por la necesidad de demostrar su valía a un mundo que había sido injusto con ella. Ahora más que nunca, valoraba las pequeñas cosas en el tiempo con su familia, sus amigos cercanos y los nuevos vínculos que había formado con otras mujeres en la misma lucha. Con el paso de los meses, se hizo más evidente que la vida de Helena no solo había cambiado por fuera, sino también por dentro. Había aprendido a redescubrirse, a disfrutar de su vida sin tener que demostrar nada a nadie. Ella ya había demostrado lo que era capaz, y su camino ya no dependía de la validación de los demás. En una de sus visitas a la Fundación Renacer, mientras supervisaba el progreso de las mujeres que había ayudado, Helena sintió una profunda satisfacción. Se encontraba en su oficina, revisando los informes de la fundación, cuando una de las beneficiarias, una joven llamada Laura, le agradeció por todo el apoyo que le había brindado para iniciar su propio negocio. Nunca pensé que podría volver a empezar, pero gracias a ti, hoy soy una mujer nueva, con una nueva oportunidad en la vida, le dijo con una sonrisa que llenó el corazón de Helena. Esa fue una de las muchas historias que tocaban su alma. Helena ya no estaba buscando venganza ni justicia únicamente para ella. Su mayor satisfacción era ver cómo otras mujeres, que alguna vez fueron invisibles, ahora tomaban el control de sus vidas. Con ese sentimiento de paz y satisfacción, Helena decidió que, aunque su vida profesional seguiría siendo intensa,
dedicaría parte de su tiempo a disfrutar de su vida personal. Lejos de la constante tensión de los tribunales, los reportajes y las entrevistas, Helena comenzó a viajar más, a dedicar tiempo a las cosas que la hacían feliz. A un nuevo camino de esperanza fue durante uno de esos viajes cuando Helena comenzó a planificar una nueva etapa en su vida. Decidió iniciar una serie de conferencias internacionales bajo el nombre Liderazgo Femenino a la Fuerza que Renace, un espacio donde no solo las mujeres empresarias pudieran compartir sus experiencias, sino donde cualquier mujer pudiera aprender herramientas para transformar su vida personal y profesional. El evento fue un éxito rotundo. Miles de mujeres de todo el mundo se reunieron para escuchar a Helena y a otras mujeres influyentes en la industria. Juntas, compartían experiencias de lucha, superación, resiliencia y empoderamiento. El impacto de esas conferencias fue global, y Helena sintió que su misión en la vida había cambiado para siempre. El legado que estaba construyendo ya no se medía solo en términos de dinero o poder. Su verdadera misión era sembrar esperanza en las mujeres que aún se sentían atrapadas por su circunstancia, aquellas que pensaban que no había salida, que sus sueños no se harían realidad. Helena se convirtió en un faro de luz para ellas, un recordatorio de que el pasado no define el futuro y que siempre hay una segunda oportunidad. Para comenzar de nuevo, a lo largo de sus viajes, Helena conoció a mujeres de diferentes culturas, todas con historias similares a la suya, a mujeres que habían sido víctimas de la traición, el abuso o la injusticia, pero que, al igual que ella, se habían levantado con la fuerza de un vendaval. Cada conversación, cada testimonio, le renovaba la energía y el compromiso de seguir adelante. La paz final a lo largo de esos años de trabajo constante y viajes internacionales. Helena también encontró tiempo para reconectar con su familia, la relación con sus hijos, que había sido un poco tensa durante los primeros días de su recuperación emocional, comenzó a sanar. Ahora, como una mujer exitosa y segura de sí misma, les enseñaba a sus hijos las lecciones de vida que ella había aprendido a lo largo de su propio viaje, a la importancia de ser auténticos, de nunca rendirse y de aprender a perdonar. Incluso cuando el dolor parece insuperable, entendió que el perdón no era para los demás, era para ella misma. No necesitaba el perdón de Eduardo, ni tampoco deseaba que él regresara a su vida. Lo que necesitaba era encontrar paz en su interior, y lo había logrado. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. Su victoria era haber dejado ir el rencor y abrazado la libertad emocional. Con el paso del tiempo, las cicatrices de su pasado empezaron a desvanecerse, y Helena comenzó a sentir una profunda gratitud por todo lo que había superado. Gracias a esa experiencia, su vida tenía un propósito más grande. No solo había transformado su vida, sino que había dado a muchas mujeres la esperanza de que ellas también podían hacerlo en su oficina. Un cuadro en la pared reflejaba la esencia de su nueva vida, una frase simple pero poderosa, que le recordaba todo lo que había logrado. Al levantarse no es solo una opción, es una necesidad. Helena Ferraz había dejado de ser una víctima de la traición y se había convertido en una mujer de poder, justicia y, lo más importante, de paz interior. A pesar de haber alcanzado el éxito profesional y la paz personal, Helena sabía que aún quedaban cabos sueltos en su vida. Aunque su corazón estaba lleno de gratitud por todo lo que había logrado, no pudo evitar que una sombra del pasado se deslizara nuevamente. Era inevitable. La vida nunca dejaba de sorprenderla, y esta vez, la sorpresa vino de una forma que nunca imaginó. En un día, cuando menos lo esperaba, se encontró con Eduardo nuevamente. Fue en un evento corporativo de alto nivel en el que Alvetec había sido invitada a presentar sus avances en la industria financiera. Helena se encontraba en el escenario, compartiendo su visión de cómo las mujeres en el mundo de los negocios podían transformar las empresas. Había llegado al punto de ser la voz que inspiraba a Miles, y por un momento todo parecía en su lugar, pero en el momento en que terminó su conferencia y bajó del escenario, se encontró cara a cara con Elan Eduardo, el hombre que una vez creyó conocer, el hombre que la había traicionado de la manera más dolorosa posible. Aunque su presencia en la sala no era anunciada, allí estaba, entre la multitud, mirándola con los ojos vacíos que había aprendido a reconocer. El tiempo parecía detenerse. Helena no había visto a Eduardo en años. Él ya no estaba vestido con el mismo aire de poder, ni con la arrogancia que antes la había intimidado. Su rostro había cambiado, marcado por las cicatrices de la derrota. Había perdido mucho más que su reputación. Era un hombre que ya no tenía el control sobre nada, y mucho menos sobre su propia vida. Helena lo observó unos segundos, midiendo cada movimiento. No podía ignorar la figura de aquel hombre, pero tampoco sentía resentimiento. Había superado
lo que él le había hecho ya no le pertenecía a Helena. Su voz se escuchó entre el bullicio del evento, llamándola como si esperara que todo volviera a ser como antes. Helena lo miró, sin apresurarse a responder. De alguna manera, sabía que ese encuentro era necesario, como si fuera una última pieza del rompecabezas que había estado armando durante años en Eduardo. Dijo con tranquilidad, su mirada serena pero decidida. No pensaba que nos cruzaríamos de nuevo, pero aquí estamos. Él pareció un poco desconcertado, como si no supiera qué decir, o cómo comenzar una conversación que llevaba tanto tiempo pendiente. Helena, por su parte, estaba segura de que este encuentro no cambiaría su dieta. No lo necesitaba, no lo deseaba, pero algo dentro de ella sentía que debía enfrentar este momento. Solo quería verte, ver cómo estabas, dijo Eduardo, su voz temblando ligeramente. No pensé que alguna vez estarías tan bien después de todo lo que pasó. Helena lo observó fijamente, sin rencor. Me alegra que te preocupes, Eduardo, pero ya no soy la misma mujer que conociste. He cambiado, he sanado, y lo mejor de todo es que ahora soy feliz. Por fin, soy libre. Y esas 6 palabras, tan simples pero llenas de fuerza, resonaron con poder. Helena no necesitaba explicarse, ni hacerle preguntas. Había llegado al lugar que debía estar, sin depender de su pasado, ni de las circunstancias que la habían marcado. Y eso era todo lo que importaba en Eduardo. Sin embargo, parecía esperar más. Una reacción distinta, quizás una que le brindara algo de consuelo, pero lo que recibió fue la calma de una mujer que había encontrado su propósito y su paz. Algo que él nunca pudo darle en. Es bueno que estés bien, Helena. Lo siento mucho por todo, murmuró, con un tono que ya no mostraba arrogancia, sino arrepentimiento genuino. Asintió, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Gracias por tus palabras, pero ya no hay nada que hacer. El daño ya está hecho. Y ahora ambos tenemos nuestros caminos, yo, el mío, y tú, el tuyo. Con esas últimas palabras, Helena se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del evento, sin mirar atrás. No necesitaba despedirse de su pasado, porque ya había superado todo lo que representaba. Había logrado lo que muchos pensaban que era imposible en sanar, renacer, y lo más importante, aprender a perdonarse a sí misma. A la reunión final, con la fundación poco después de este encuentro, Helena se sumergió de nuevo en su trabajo, con la fundación. La cantidad de mujeres que llegaban buscando apoyo crecía cada vez más, y ella no podía dejar de sentir que cada historia que escuchaba era un recordatorio de la importancia de lo que había logrado ese día. Decidió dedicar el último tramo de la jornada a una actividad especial para las mujeres que formaban parte de su programa de mentoría. Reunió a algunas de las participantes más destacadas, aquellas que ya comenzaban a crear sus propias empresas o a recuperar su autoestima, y les organizó una actividad para compartir su progreso. Recuerden, el poder no está solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. En cada paso que damos, creamos un cambio, ya sea grande o pequeño, les dijo Helena con una sonrisa cálida. Nunca olviden que tienen la capacidad de transformar no solo sus vidas, sino también la vida de las personas que las rodean. Helena había convertido lo que fue una experiencia devastadora en una causa de lucha, empoderamiento y justicia para las demás, mientras miraba a las mujeres en la sala, todas brillando con la misma determinación que ella había experimentado. Se dio cuenta de que, al final, su mayor logro no estaba en las riquezas o el poder empresarial. Su mayor logro era la capacidad de impactar la vida de otras personas, de dejar un legado que trascendiera la paz, completa en una tarde tranquila. Mientras observaba el atardecer desde su oficina, Helena se permitió hacer una pausa. Pensó en todo lo que había vivido, y en todo lo que había logrado, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda y duradera. Había sanado completamente, había perdonado, y había aprendido a disfrutar del presente. Todo lo que alguna vez soñó, ahora era una realidad. Angelina Ferraz ya no era la esposa traicionada, ni la mujer marcada por su pasado. Ella era una líder, una emprendedora y una defensora del cambio. Y sobre todo, era una mujer que había encontrado su verdadera fuerza. A pesar de haber alcanzado tanto éxito y paz en su vida personal, Helena sabía que su camino no estaba completo. Siempre había sido una mujer ambiciosa, no solo en términos de riqueza material o poder, sino en lo que podía ofrecer al mundo. Su historia de superación, empoderamiento y justicia personal no era solo un testimonio de su vida, se había convertido en la chispa que encendía la llama de muchas otras mujeres, que, como ella, estaban dispuestas a levantarse y transformar sus vidas. Fue en una tarde lluviosa de otoño, mientras contemplaba los informes de la Fundación Renacer, cuando Helena sintió una nueva inquietud en su corazón. Sabía que su trabajo aún no había terminado. En ese momento,
Algo en su interior le susurró que su lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino debía ir más allá de las conferencias y programas de mentoría. Tenía que hacer algo más grande, algo que pudiera cambiar las reglas del juego, no solo para unas cuantas, sino para millones de mujeres en el mundo durante semanas. Elena dedicó sus horas libres a estudiar y analizar distintas maneras de ayudar a más mujeres a acceder a posiciones de poder en el ámbito corporativo. Recordó las dificultades que había enfrentado en su propio camino, la falta de apoyo, la falta de acceso a las mismas oportunidades que los hombres, y el peso de la discriminación. Todo eso la impulsó a crear un programa global de transformación empresarial femenina que no solo ofrecería mentoría, sino también una red de apoyo financiero y conexiones estratégicas para mujeres emprendedoras que buscaban entrar en la élite corporativa. Primer paso hacia el cambio global. El programa, que pronto sería conocido como Empoderamiento 360, tenía un enfoque radicalmente diferente. No solo se trataría de apoyar a mujeres con talento, sino también de crear un espacio seguro, donde pudieran compartir sus historias, aprender a navegar por los sistemas empresariales y obtener acceso a inversores dispuestos a apostar por negocios liderados por mujeres. Elena comenzó a reunir a su equipo de confianza. Para ella, era esencial rodearse de personas con una visión compartida, con la misma pasión y compromiso. La primera reunión con su nuevo equipo fue emocionante. Se sentía como en sus primeros días de trabajo en Alvetec, cuando las posibilidades parecían infinitas. Este es el comienzo de algo grande, les dijo, con una sonrisa que reflejaba su entusiasmo. No estamos solo creando un programa de mentoría, estamos cambiando las reglas del juego. Estamos dando a las mujeres el poder de construir imperios, de tener voz en todas las mesas donde se toman decisiones importantes. El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente, y Elena sabía que estaba en el camino correcto. Sabía que este sería el próximo gran desafío de su vida, un desafío que iba a trascender generaciones, un proyecto que empoderaría a miles de mujeres a nivel global. Empoderamiento 360 no solo tendría el objetivo de impulsar empresas dirigidas por mujeres, sino también de desafiar el sistema tradicional de poder, creando un nuevo paradigma donde la igualdad de género fuera la norma y no la excepción. El primer evento internacional, primera gran prueba de su proyecto, llegó 6 meses después de su fundación. Elena organizó el primer evento internacional de Empoderamiento 360 en Nueva York, donde reunieron a cientos de mujeres empresarias, inversores, líderes de la industria y activistas de todo el mundo. La conferencia fue un éxito rotundo, y las historias de éxito y las presentaciones llenaron a la audiencia de una energía contagiosa. En esa conferencia, Elena presentó su visión para el futuro, en un mundo donde las mujeres lideraran el 50% de las grandes empresas, donde los prejuicios de género ya no existieran en los pasillos corporativos, y donde cada mujer tuviera acceso al mismo nivel de poder, oportunidades y recursos que sus contrapartes masculinas. Las conversaciones fueron profundas y llenas de ideas innovadoras. Durante su discurso de clausura, Elena se dirigió a la audiencia con una frase poderosa: hoy, no solo estamos hablando de cambiar el futuro, estamos creándolo. Las mujeres ya no se quedarán atrás, no porque lo digan otros, sino porque lo hemos decidido nosotras. Cada mujer en este salón está haciendo historia, y cada mujer que se una a este movimiento será parte de una revolución que transformará el mundo, tal como lo conocemos. Las ovaciones fueron interminables. Elena no solo había creado un programa, había dado inicio a un movimiento global. En los meses siguientes, las inscripciones para el programa de mentoría se dispararon, y el impacto que estaba teniendo en la vida de las mujeres empresarias fue incalculable. Inversores comenzaron a acercarse para apoyar a las empresas lideradas por mujeres, y las grandes corporaciones empezaron a ver la importancia de tener una mayor representación femenina en sus altos mandos. El reconocimiento internacional atención que Elena recibió no solo provenía de las mujeres que habían sido tocadas por su historia. El mundo corporativo comenzó a reconocer su impacto y su contribución al cambio social en una gala de premiación internacional. Elena fue reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Fue un momento que la dejó sin palabras, un momento que, si bien celebraba su éxito, también le recordaba el propósito que la había llevado a todo esto. Cuando subió al escenario a recibir el premio, Elena pensó en todo lo que había pasado, en las lágrimas que había derramado, en las noches sin dormir, en las decisiones difíciles que había tomado, que todo había valido la pena. Ella había hecho lo que muchos pensaban que era imposible. Había tomado el control de su destino, había transformado su dolor en poder, y ahora estaba abriendo puertas para que otras mujeres pudieran hacer lo mismo. Anne, con el trofeo en mano, miró al público y dijo:
este premio no es mío, es de todas las mujeres que siguen luchando, que siguen soñando y que nunca se rinden. Gracias por darme la oportunidad de ser su voz. Y gracias por permitirme compartir este viaje con todas ustedes. ¿El futuro es femenino? A medida que el proyecto Empoderamiento 360 ganaba tracción, Helena se convirtió en una figura más prominente, no solo en el mundo de los negocios, sino también en el ámbito político y social. Las grandes corporaciones comenzaron a ver el impacto tangible de invertir en empresas lideradas por mujeres, y se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Las reglas del juego estaban cambiando, y ella, con su visión y dedicación, estaba en el centro de esa revolución. Helena nunca imaginó que su nombre se asociaría con algo tan grande, pero cuando vio los resultados de sus esfuerzos, no pudo evitar sentirse orgullosa. Las mujeres que pasaban por Empoderamiento 360 no solo estaban logrando el éxito empresarial, estaban transformando comunidades enteras. Al invertir en las mujeres, se estaba invirtiendo en el futuro de sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles. Los medios comenzaron a destacar historias de mujeres que, gracias a la red de apoyo creada por Helena, habían logrado crear sus propias empresas, generar empleo y contribuir a la economía global. Historias de mujeres como Clara, una madre soltera que había lanzado su propia línea de moda inclusiva y ahora dirigía una exitosa empresa con cientos de empleados. O como Pilar, una mujer indígena que, con el apoyo de Empoderamiento 360, había abierto una pequeña empresa tecnológica que ahora estaba exportando productos a diferentes partes del mundo. El viaje a África. Uno de los momentos que marcó un hito en la historia del programa fue cuando Helena decidió expandir Empoderamiento 360 a África. Durante su visita a Sudáfrica para asistir a una conferencia de mujeres empresarias, Helena se encontró con un panorama muy diferente al que estaba acostumbrada en el mundo corporativo occidental. Allí, la desigualdad de género era aún más profunda, y muchas mujeres luchaban por conseguir una educación básica, mucho menos por acceder a posiciones de liderazgo. Ando bien. Fue en ese viaje cuando Helena vivió uno de los momentos más conmovedores de su vida. Durante una charla en una comunidad rural, se encontró con Amina, una joven empresaria que había comenzado una pequeña empresa de productos artesanales en su comunidad. Amina le explicó que su sueño era expandir su negocio, pero la falta de acceso a financiamiento y la discriminación eran barreras que no podía superar. Helena, conmovida por la historia de Amina, le ofreció un lugar en su programa Empoderamiento 300, lo que significó el inicio de un viaje transformador para ella y muchas otras mujeres africanas que se unieron al programa. A través de este programa, las mujeres africanas no solo tuvieron acceso a recursos financieros, sino también a mentoría, capacitación empresarial y una red de apoyo global que las empoderó para lograr lo impensable. Helena, al ver el impacto que estaba teniendo en África, decidió organizar un evento internacional en Lagos, Nigeria, para promover el liderazgo femenino en África. Su meta no era solo expandir Empoderamiento 360, sino también construir una red sólida de emprendedoras africanas que pudieran apoyarse mutuamente, creando un ecosistema empresarial más inclusivo. El reconocimiento internacional, el esfuerzo global que Helena estaba realizando, no pasó desapercibido. A medida que más mujeres de diferentes partes del mundo comenzaban a unirse a Empoderamiento 360, las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas y otros organismos de desarrollo empezaron a colaborar con ella para financiar y promover la iniciativa. El impacto de su trabajo fue tal que, poco tiempo después, fue invitada a hablar en el Foro Económico Mundial sobre la necesidad urgente de crear políticas de inclusión de género en el mundo empresarial. En este foro, frente a miles de líderes empresariales y políticos, Helena pronunció un discurso que resonó en todo el mundo. Su mensaje fue claro y directo: a las mujeres hemos estado al margen de la historia durante demasiado tiempo. No pedimos limosna, pedimos lo que es nuestro. Pedimos que nuestras ideas sean escuchadas, que nuestros negocios sean apoyados, que nuestras capacidades sean reconocidas. Hoy, más que nunca, estamos demostrando que no hay límites cuando se nos da la oportunidad de brillar. No solo se trata de hacer negocios, se trata de cambiar el mundo. Este discurso catapultó a Helena a una posición aún más prominente. Pero en lugar de dejarse llevar por la fama y el éxito, ella seguía centrada en su misión, en transformar el panorama corporativo global para que las mujeres pudieran acceder a las mismas oportunidades que los hombres en la historia de su vida. Un bestseller can, el éxito de Empoderamiento 360 y su creciente influencia. Helena decidió que era el momento de escribir su historia. Había guardado tantos recuerdos, tantas vivencias y lecciones aprendidas durante su viaje, que sentía que debía compartirlas con el mundo. Su libro,
Renacer Mi viaje hacia el empoderamiento se convirtió rápidamente en un bestseller internacional en su libro. Helena no solo narraba la historia de su lucha personal para superar la traición y el dolor, sino que también compartía los principios que había utilizado para reconstruir su vida, su empresa y su misión global. Sus palabras no solo inspiraban a mujeres, sino también a hombres, líderes y emprendedores de todos los sectores que se identificaban con la necesidad de cambio en el mundo empresarial. El libro también fue utilizado como Material Direct en universidades de todo el mundo, y Helena comenzó a ser invitada a dar conferencias sobre liderazgo y empoderamiento en instituciones académicas. Cada vez que compartía su historia, veía en los ojos de las personas la chispa de la inspiración, que ella misma había encendido hace muchos años, a pesar del éxito rotundo de Empoderamiento 360. De la expansión de su fundación y de su impacto global, Helena no estaba completamente ajena a las sombras del pasado. A veces, cuando se encontraba sola en su oficina en las altas horas de la noche, una parte de ella se preguntaba si realmente había dejado atrás todo el dolor que Eduardo le había causado. No se trataba de la ira ni del resentimiento, sino de la sensación de que, de alguna manera, algo aún faltaba para cerrar ese capítulo de su vida en él. El encuentro con Eduardo durante la conferencia en Nueva York, aunque breve, le había dejado una huella más profunda de lo que esperaba, aunque había sido un momento de cierre para ella. Algo en su interior sentía que aún no había tenido la oportunidad de expresarse de manera definitiva. No necesitaba que él la disculpara, ni esperaba que lo hiciera, pero aún sentía que necesitaba decirle lo que pensaba. Sin filtros ni protocolos, pasaron meses desde aquel evento, pero la sensación persistió. Helena lo hablaba con algunas de sus amigas más cercanas, pero nadie entendía completamente la complejidad de lo que había vivido con Eduardo. Nadie podía comprender el vacío profundo que se genera cuando se construye una vida junto a alguien, solo para descubrir que toda esa historia fue un castillo de mentiras. Entonces, un día, mientras caminaba por un parque en Londres, después de una conferencia sobre liderazgo, Helena recibió un mensaje que la hizo detenerse en seco. Era de Eduardo. Helena, sé que no te lo he dicho antes, pero me gustaría hablar contigo. Sé que es tarde, pero quiero que sepas que siento mucho lo que hice. La forma en que te traté, lo que te hice pasar, nunca fue mi intención. Si hay algo que pueda hacer para enmendarlo, me gustaría que lo supieras. Estoy dispuesto a escucharte. Helena miró el mensaje varias veces. Su primer impulso fue ignorarlo, borrarlo de inmediato, pero algo en su interior le decía que debía responder. No por él, sino por ella misma, para finalmente poner un cierre definitivo a un capítulo que había quedado abierto por mucho tiempo. Después de unos momentos, comenzó a escribir su respuesta a Eduardo. Agradezco tus palabras, pero quiero que sepas que no necesitas hacer nada para enmendarlo. Yo ya lo he hecho. Me levanté, reconstruí mi vida y mi legado, y más importante aún, encontré mi paz. Hoy soy una mujer distinta, una mujer que ya no depende de ti ni de nadie más para ser feliz. Lo que hiciste fue doloroso, pero eso ya no define mi vida. He decidido seguir adelante y seguir transformando el mundo para otras mujeres como yo. Esa es mi verdadera venganza, a vivir bien y ser feliz. No espero nada de ti, solo lo que yo me di ahí, el perdón. Enviar el mensaje fue un acto liberador. Helena sintió como una carga que había estado en su corazón durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. El pasado había quedado donde debía. Esther H. Su futuro ya no dependía de lo que había hecho Eduardo, ni de su arrepentimiento. Ahora tenía el control total de su vida, y lo que había logrado no podía ser arrebatado. Han un nuevo propósito. Cambio Global 3. Este pequeño pero significativo cierre. Helena redobló sus esfuerzos en Empoderamiento 360, lo que había empezado como un programa para ayudar a mujeres emprendedoras a superar las barreras del mercado global. Ahora se había convertido en un movimiento masivo. A medida que más mujeres se unían, más hombres también comenzaban a involucrarse. Apoyando el programa y creando alianzas con los objetivos de inclusión de género, el impacto de Empoderamiento 360 era palpable. Empresas grandes y pequeñas comenzaban a ajustar sus políticas internas, asegurándose de que las mujeres ocuparan un número equitativo de puestos directivos. Las estadísticas de éxito empresarial de las mujeres en el programa no solo estaban a la par de las de sus colegas masculinos, sino que en muchos casos estaban por encima. Era claro, el mundo de los negocios estaba cambiando. Helena se convirtió en una oradora internacional solicitada. Cada vez que se subía al escenario, lo hacía con la misma humildad con la que empezó, pero con un mensaje más claro y potente que nunca: en el futuro de los negocios es inclusivo, y las mujeres están tomando su lugar en la cima.
no porque deban, sino porque lo merecen. A través de conferencias y entrevistas, inspiraba a nuevas generaciones de mujeres a no tener miedo de soñar en grande, de fallar y levantarse, y de luchar por sus derechos y oportunidades. Ella era la prueba viviente de que, con determinación, cada obstáculo podía superarse a una decisión importante, en regreso a Kashondia. Después de regresar de una de sus múltiples conferencias en Asia, Helena se encontraba frente a la decisión más importante de su vida. Había recorrido el mundo, había dejado su huella en los rincones más lejanos del planeta, pero algo dentro de ella sentía que su verdadero propósito seguía siendo el mismo desde el principio, en transformar su propia comunidad. Por eso, decidí regresar a Brasil. Aunque ya no era la misma mujer que había partido años antes, sentía que su hogar era el lugar perfecto para seguir su trabajo. Quería involucrarse más directamente con las políticas locales, apoyando a mujeres en las comunidades más necesitadas, creando programas educativos y creando más oportunidades para aquellas que aún no tenían acceso a los recursos que ella había logrado obtener. El último paso, crear un futuro duradero a partir de ese momento. Helena fundó un nuevo proyecto, llamado Raíces Femeninas, cuyo objetivo era empoderar a las mujeres a nivel local a través de programas educativos, ayuda económica y mentoría. Este proyecto fue un retorno a sus raíces, un recordatorio de que, aunque el mundo le había dado muchas oportunidades, su verdadera misión siempre fue devolver lo que había aprendido a quienes más lo necesitaban. Raíces Femeninas creció rápidamente y no solo cambió vidas, sino que cambió la percepción del empoderamiento femenino a nivel nacional. Los logros de Helena seguían siendo impresionantes, pero ahora con un propósito mucho más profundo. No solo se trataba de su éxito, sino del éxito colectivo. Con el lanzamiento de Raíces Femeninas, Helena Ferraz se dio cuenta de que su viaje había tomado una dirección completamente nueva. Al regresar a Brasil, sus esfuerzos no solo fueron reconocidos en su país natal, sino que pronto se esparcieron por toda América Latina, inspirando a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas a cambiar la manera en que veían el empoderamiento femenino cada día. Las historias de mujeres que transformaban sus vidas y sus comunidades, gracias a los programas de Raíces Femeninas, se multiplicaban desde las zonas rurales más remotas hasta las ciudades más grandes. Las mujeres comenzaron a involucrarse activamente en el cambio que Helena había iniciado. Los programas de mentoría, las becas para mujeres jóvenes, los fondos de microcréditos para pequeñas empresarias y las oportunidades educativas transformaban el panorama en Helena. A medida que veía el progreso de su nuevo proyecto, se sentía más conectada que nunca con su misión original. Raíces Femeninas se convirtió en una red de apoyo que no solo brindaba ayuda económica, sino también emocional, ofreciendo a las mujeres el acompañamiento necesario para que pudieran acceder a las mismas oportunidades que siempre se les habían negado. El impacto fue inmediato y profundo. Más mujeres tomaban control de sus negocios, familias y, en muchos casos, de su propia vida política. Algunos gobiernos comenzaron a adoptar modelos de políticas públicas inspiradas en el trabajo de Helena, promoviendo leyes que favorecían la inclusión y los derechos laborales de las mujeres. Raíces Femeninas se convirtió en un ejemplo de lo que se podía lograr cuando se apostaba por las mujeres como motor de cambio económico y social, a los desafíos de la expansión a medida que el programa crecía. También lo hacía la responsabilidad que recaía sobre los hombros de Helena. Las demandas, tanto dentro de su fundación como en su vida personal, comenzaron a acumularse, a pesar de que sentía una profunda satisfacción con todo lo logrado. No era ajena a los sacrificios que había tenido que hacer. En algunos momentos, la presión de ser el referente de un movimiento tan grande parecía desbordarla. Sabía que debía delegar responsabilidades y confiar más en su equipo, pero también sentía una responsabilidad personal hacia las mujeres, que dependían de su trabajo en ese sentido. Helena decidió abrir nuevas oficinas de Raíces Femeninas en varios países de América Latina, expandiendo así su alcance y asegurándose de que el impacto que había logrado no se desvaneciera. A través de alianzas con otras organizaciones y empresas, Helena y su equipo de trabajo pudieron aumentar el apoyo a más mujeres, brindando recursos más amplios y programas que cubrirían todas las necesidades, desde el acceso a educación hasta la creación de redes de contactos profesionales. A uno de los desafíos más importantes fue la integración de nuevas tecnologías para facilitar el acceso a las mujeres rurales o en zonas remotas. Helena sabía que para que el programa fuera exitoso, necesitaba incorporar tecnología digital, ayudando a las mujeres a conectarse, aprender y emprender con las herramientas del siglo XXI. En colaboración con empresas tecnológicas, se desarrollaron plataformas de capacitación en línea,
acceso a seminarios y mentorías a distancia, y recursos educativos, reconociendo el camino recorrido un día. En una reunión con su equipo en la sede de Jaisis Femeninaus, Helena se detuvo un momento para reflexionar. Todos estaban discutiendo nuevos planes de expansión, pero ella, como siempre, se sentó al frente con una calma serena. Aunque su vida había dado giros inesperados, sentía que el propósito de su existencia se había consolidado en no solo había recuperado lo que le fue arrebatado, sino que había dado a miles de mujeres la oportunidad de ser dueñas de su propio destino. Miró a su alrededor y vio a un equipo diverso, lleno de mujeres y hombres, que compartían la misma visión. A través de ellos, el cambio que comenzó con una simple idea, empoderar a las mujeres, para que tomaran las riendas de su vida, se había convertido en un fenómeno global. Jaisis Femeninaus no era solo una fundación, era un símbolo de esperanza para todas las mujeres, que alguna vez pensaron que no tenían una oportunidad. Helena se levantó y, mirando a todos en la sala, les dijo: no, hoy estamos creando el futuro. Cada uno de ustedes es parte de una transformación que va a cambiar la historia de las mujeres. Y cuando miren atrás, sabrán que ustedes fueron parte de algo que fue más grande que todos nosotros. Esto no se trata de mí ni de nosotros, sino de todas esas mujeres que están aquí, esperando la oportunidad para brillar. El futuro es suyo. El impacto de las nuevas generaciones a medida que los años pasaban, Jaisis Femeninaus continuó expandiéndose y ganando reconocimiento internacional. Más mujeres, ahora líderes, en sus comunidades, volvían a las raíces de la organización para enseñar a las nuevas generaciones. Los hijos e hijas de las mujeres que habían sido parte de los programas de Helena comenzaron a involucrarse activamente en los proyectos, y muchos de ellos tomaron el relevo para continuar el legado de transformación social, en particular. Algunas de las niñas que en su juventud fueron beneficiarias de los programas educativos de la Fundación, ahora eran jóvenes empresarias, profesionales exitosas y defensoras de los derechos de la mujer. Estas nuevas generaciones no solo estaban construyendo empresas, sino también políticas, sistemas y modelos de vida que garantizaban la igualdad de oportunidades para todas. Helena Feras, mirando el panorama que había ayudado a construir, vio una sociedad donde las mujeres no solo se habían integrado, sino que se habían convertido en las pilares de las economías y las comunidades. Las cifras de mujeres en cargos ejecutivos aumentaron significativamente, y muchas de ellas comenzaban a abrir caminos para las que aún no habían llegado a la paz completa, a un legado duradero. Helena, ahora con más de 65 años, continuaba al frente de su misión con la misma pasión que la había guiado desde el principio. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada. El perdón había llegado, la paz era suya. Y el legado que había construido no se basaba en lo que ella había alcanzado, sino en el impacto duradero que había dejado en las vidas de millones de mujeres. Andes, en una última reflexión, mientras veía cómo su equipo lideraba el proyecto con nuevas ideas y enfoques innovadores, Helena sonrió. Finalmente había llegado a su destino, un mundo donde las mujeres tenían el poder de crear, liderar y cambiar el futuro. Esto es solo el comienzo, pensó para sí misma. El cambio nunca se detiene. A medida que pasaban los años, Helena se dio cuenta de que su legado no solo se encontraba en el programa que había creado, ni en las empresas lideradas por mujeres a las que había dado apoyo. Su legado era más profundo que eso. Era el cambio de mentalidad que se había sembrado en todo el mundo. La idea de que las mujeres podían ser poderosas, exitosas y dueñas de sus destinos había permeado generaciones, convirtiéndose en un principio básico de la nueva sociedad. Cada vez más países adoptaban leyes de paridad de género, y los foros internacionales que antes habían sido dominados por hombres comenzaban a ver a mujeres como iguales, y en algunos casos, como líderes. Empresas gigantes empezaron a fomentar políticas de inclusión de género, no por obligación, sino por convicción. El mundo estaba cambiando, y las mujeres estaban tomando su lugar en la cima, no solo como líderes en sus comunidades, sino también en el ámbito global. Helena veía este cambio con una mezcla de orgullo y gratitud, sabiendo que, si bien su trabajo aún no había terminado, había sido parte de una revolución que iba a durar para siempre. En un último proyecto, el Centro de Innovación para Mujeres, cuando cumplió 70 años, Helena decidió iniciar un proyecto final, el que consideraba su culminación en un centro de innovación para mujeres. En este centro, se ofrecería todo tipo de recursos para mujeres emprendedoras, desde educación tecnológica avanzada hasta asesoramiento en sostenibilidad empresarial y liderazgo político. Helena quería asegurarse de que las mujeres no solo tuvieran acceso a la educación, sino también a las herramientas necesarias para transformar sus ideas en proyectos exitosos. En este centro, ubicado en una ciudad vibrante y multicultural, se convertiría en el lugar donde las mujeres de todo el mundo
encontrarían el espacio perfecto para innovar, aprender y crear. Además, contaría con un programa de becas para mujeres de bajos recursos, ofreciendo un camino accesible para las que deseaban transformar sus ideas en negocios viables. El centro también serviría como espacio de investigación sobre las desigualdades estructurales que todavía existían en el ámbito corporativo, científico y gubernamental. Helena quería que este lugar no solo fuera un centro educativo y empresarial, sino también un centro de transformación social. Para ello, reunió a un equipo de mujeres y hombres que compartieran su visión. La inauguración del centro fue un evento histórico. En el discurso de apertura, Helena, con la sabiduría de sus años, habló con humildad y pasión a hoy. Este centro es más que un espacio físico, es la culminación de un sueño que comenzó hace muchos años, un sueño en el que las mujeres no solo se ven como participantes, sino como líderes, creadoras y motoras del cambio global. Este centro no será solo un lugar para aprender, sino un lugar para transformar, para desafiar las normas y para impulsar nuevas generaciones de mujeres hacia un futuro más justo, más equitativo y lleno de posibilidades. El último reconocimiento, el Premio Mundial a la Paz en su cumpleaños 75. Mientras Helena veía crecer el Centro de Innovación para Mujeres y su impacto global, el mundo la reconoció con uno de los premios más prestigiosos que se otorgan a las personas que han dedicado su vida a la paz y la justicia. El Premio Mundial a la Paz fue un reconocimiento no solo a su trabajo en empoderamiento 360 y raíces femeninas, sino también a su constante lucha por la igualdad, la justicia social y el empoderamiento de las mujeres en todas las partes del mundo. En la ceremonia de entrega, cuando se le preguntó qué sentía al recibir el premio, Helena, con la mirada serena pero llena de emoción, respondió: este premio no es mío, es de todas las mujeres que se levantaron después de caer, de todas las mujeres que se atrevieron a soñar, de todas las mujeres que, como yo, un día decidieron que ya no iban a ser invisibles. Este es un premio a todas ellas, que ahora están cambiando el mundo, y seguirán cambiándolo por generaciones. El verdadero premio está en cada historia de superación, en cada vida transformada, en cada mujer que se atreve a ser quien realmente es. La ovación fue interminable. Helena no solo había recibido un premio, había dado testimonio de cómo una sola mujer, con una idea clara y la valentía de actuar, podía cambiar el mundo. El Holtomodea reflexiones en sus últimos años. Helena ya no viajaba tanto como antes, aunque su trabajo seguía siendo incansable. El centro de innovación florecía, las mujeres que formaban parte de sus programas seguían alcanzando éxitos impensables. La Foundation Raíces Femeninas ya era un pilar fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Un día, sentada en el balcón de su casa, rodeada de sus seres queridos y con una vista impresionante de la ciudad, Helena reflexionó sobre todo lo que había logrado. A lo largo de su vida, había sido muchas cosas: esposa, madre, empresaria, líder, pero ahora, al final de su viaje, sabía que lo más importante no eran los títulos o los premios, sino el cambio que había generado en el mundo. Lo que hice no fue fácil, pero fue necesario. No solo lo hice por mí, lo hice por todas las mujeres que no se atreven a levantarse. Lo hice porque sabía que el mundo necesitaba ver lo que éramos capaces de hacer. Y hoy, aunque ya no está al frente, veo que la historia sigue. Las mujeres están luchando, están ganando, y el futuro será aún más brillante para ellas, porque ya no hay marcha atrás. Ya no somos invisibles. El futuro es nuestro. Helena cerró los ojos, sintiendo una paz que solo se logra cuando se ha vivido una vida plena, llena de lucha, pero también de amor, de cambios, de conquistas. El legado de Helena Ferraz ya no era solo una historia de venganza, sino una historia de justicia, de transformación global y de empoderamiento femenino. El tiempo pasó, y Helena Ferraz, aunque menos visible en los medios, siguió siendo un faro de inspiración para las generaciones más jóvenes. El Centro de Innovación para Mujeres se expandió a varias ciudades de América Latina, África y Asia, y la influencia de Raíces Femeninas se consolidó como una de las plataformas más poderosas para el empoderamiento económico, social y político de las mujeres. A las nuevas generaciones de mujeres que crecían bajo la influencia de su legado, comenzaron a llenar los puestos que antes estaban dominados por hombres. Las cifras de mujeres en liderazgo empresarial y político alcanzaron un punto sin precedente. Empresas, gobiernos e instituciones académicas comenzaban a adoptar sus principios de equidad, inclusión y empoderamiento en la toma de decisiones. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando un grupo de mujeres de diversas culturas y orígenes, que habían sido parte de sus programas de mentoría, fundaron una red internacional de apoyo para empresarias jóvenes. Esta red, que llevaría el nombre de El Poder de la Raíz,
un homenaje a la fundación que Helena había creado. Se convirtió en una organización clave en la lucha por la paridad de género a nivel mundial, el último encuentro en la visita de un nuevo líder, aunque Helena había reducido su carga de trabajo y comenzaba a disfrutar más de su tiempo con sus seres queridos. El destino le tenía una última sorpresa. Un día, mientras caminaba por los jardines de su hogar, fue sorprendida por la visita de una joven líder que había estado al frente de uno de los proyectos más innovadores apoyados por Jaisis Femeninaus. La joven, llamada Carolina Mendoza, había creado una startup que revolucionó la industria del reciclaje a través de la participación de mujeres en comunidades rurales. Ann Carolina, ahora una mujer empresaria y política influyente, se sentó frente a Helena con una expresión de gratitud, sabiendo que esa conversación marcaría un hito en su vida. En Helena, nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que hiciste por mí. El acceso a las oportunidades que me diste cambió no solo mi vida, sino la vida de miles de mujeres en mi comunidad. Gracias por creer en nosotras, por darnos el poder de crear, de innovar, de liderar, dijo Carolina. Con lágrimas en los ojos, Helena la miró con una sonrisa tranquila. A sus 80 años, entendía el poder de esos momentos. Había llegado al final de su camino, pero su legado, a través de mujeres como Carolina, seguiría transformando el mundo. No me agradezcas, Carolina. Yo solo te mostré lo que ya tenías. Dentro de ti, tú y todas las mujeres que han pasado por Jaisis Femeninaus tienen el poder de cambiar el futuro, de llevar la antorcha del cambio hacia donde aún hay oscuridad. El verdadero trabajo lo hicieron ustedes. Esa fue la última conversación significativa de Helena antes de su retiro definitivo. La joven líder, al igual que tantas otras, había sido tocada por la visión de Helena y ahora tomaba la antorcha, continuando el legado en su nombre. Helena entendió que su misión había sido cumplida de manera profunda y duradera. El último día, la paz final, medida que los años pasaban. Helena encontró finalmente la tranquilidad total en su vida. Su hogar se había convertido en un santuario, un lugar donde reflexionaba sobre todo lo que había logrado y las vidas que había tocado. Estaba rodeada por su familia, sus amigos más cercanos y el apoyo de su equipo, quienes siempre estuvieron a su lado a lo largo de los años. En su último día, mientras el sol se ponía en el horizonte, Helena se sentó en su silla favorita, mirando la ciudad con una expresión tranquila. No había arrepentimientos, no había deseos de hacer más. Había dado todo lo que tenía, y todo lo que había hecho, lo había hecho con pasión, propósito y amor. Hoy, las mujeres no solo tienen voz, sino que tienen poder, murmuró para sí misma, sabiendo que su vida había sido una contribución a un cambio irreversible en el mundo. Ya no era la mujer que había sido traicionada, ya no era la esposa olvidada. Helena Ferraz era la mujer que transformó su dolor en un legado de justicia y poder para las futuras generaciones de mujeres. Sus ojos se cerraron suavemente, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Sabía que el futuro era brillante para todas aquellas mujeres que seguirían su camino.